Para hablar de lenguaje, debemos antes hacer referencia a otra habilidad, que es la habilidad comunicativa, la posibilidad que tenemos los humanos de transmitir a otros ideas, pensamientos, conceptos, estableciendo un vínculo de interacción comunicativa. Entonces, podemos definir a la comunicación como un acto en el cual un individuo establece con otro un contacto con el fin de transmitir información. Pero además existe la posibilidad de que cuando nos comunicamos podamos influir en otro, podemos manifestar aquellas cosas que suceden en nuestra mente y así ejecutar acciones o permitir que otros ejecuten aquellas acciones que nosotros deseamos que sean ejecutadas. Y todo esto lo hacemos a partir de las habilidades comunicativas. Es por eso que para definir a la comunicación podemos tener en cuenta tres aspectos: que sea intencionada, esto es que tenga un propósito de relación. Las personas nos comunicamos con personas, no con objetos. Por lo tanto, la comunicación cumple la característica de tener un propósito de relación, tener la intención de comunicarse con alguien. Por esto se dice que es intencionada. Intencional porque versa sobre algo, existe un tema de comunicaciones acerca de algo. Se dice que esta característica le da a la comunicación el tinte de ser una actividad con contenido mental. ¿Y qué es esto? Nosotros, las personas, tenemos mente y nuestra mente procesa estados mentales. Los estados mentales son aquellos deseos, creencias, emociones que pasan por nuestra mente y que pueden ser transmitidos siempre y cuando yo esté dispuesto y consciente de hacerlo. Y la comunicación es sígnica porque se realiza mediante intermediarios entre mi estado mental, mi deseo, mi creencia, mi emoción y el conocimiento que el otro pueda tener de esto, media un signo que va a ser tanto más complejo en la medida que más arbitrario sea. Hay signos, como es el gesto de señalar, que si bien funciona como un intermediario, no es tan complejo como una palabra en lo que a significación se refiere y en lo que a arbitrariedad se refiere. Entonces, repasando, podemos decir que la comunicación es un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje. Es un proceso interactivo y a la vez social, y se da en un contexto al que llamamos comunicativo, porque toma en cuenta a distintos factores y circunstancias ambientales, sociales y personales, y en personales incluimos lo afectivo y lo emocional, que hacen que un acto comunicativo se desarrolle de determinada manera y que si cambia alguna de estos factores o circunstancias, va a haber otro acto comunicativo. Es casi imposible que dos actos comunicativos sean exactamente iguales, aunque cumplan con estas tres características que nombramos anteriormente. El proceso comunicativo genera efectos en el que inicia el intercambio comunicativo, en el que comunica y en el que recibe la comunicación e interpreta lo que fue emitido por el emisor. Entonces, si pudiéramos compartir o combinar o asemejar la comunicación con alguna figura geométrica, podríamos equipararla a un triángulo que tenga en cada vértice tres preguntas. Si podemos responder afirmativamente estas tres preguntas, podemos decir que las habilidades comunicativas están establecidas. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué comunico? ¿Qué es lo que yo voy a transmitir? ¿Sobre qué versa la comunicación? Si encuentro una respuesta,
este ítem, este punto, esta característica de la comunicación está establecida. ¿A quién comunico? ¿Existe una clara distinción de que una persona está comunicando a otro o a otros? Si esto sucede, esta pregunta puede ser respondida. Esta segunda característica de la comunicación, esto es que sea intencionada, está instaurada en la comunicación. Y la tercera pregunta, y que es la que en este caso nos llevaría a pensar en el lenguaje, tiene que ver con el cómo. ¿Cómo comunicamos? Comunicamos mediante signos. El lenguaje es el sistema sígnico por excelencia. Es elaborado, es inherente al género humano. Existen otros modos de comunicar y otros modos de establecer una comunicación con las características sígnicas. Pero si podemos responder a cómo comunicamos y podemos establecer un sistema de comunicación, podemos dar por respondida correctamente la pregunta referida a cómo. Entonces, si nosotros podemos responder qué, a quién y cómo comunicamos, esta instancia de comunicación está establecida. Ahora, dentro de lo que es la comunicación, vimos que hay una característica, que es que sea sígnica. La comunicación, en su aspecto simbólico, se vale del lenguaje como instrumento. No solo el lenguaje, hay otros gestos que tienen una impronta sígnica y tienen una intención comunicativa, pero el lenguaje en sí mismo es un instrumento para comunicar deseos, creencias, estados mentales. Entonces esto nos lleva a adentrarnos en el concepto de lenguaje y pensar qué es el lenguaje. Podemos decir que el lenguaje es un sistema de expresión, es un sistema de representación, es un sistema de comunicación que se vale de signos, que se vale de un sistema de signos que tiene sus reglas y que se puede definir formalmente. Y también podemos decir que todas las sociedades humanas poseen algún tipo de lenguaje, más o menos elaborado. Adentrándonos en la característica formal del lenguaje, estructural, podemos decir que es un conjunto de sonidos articulados con los que el hombre manifiesta lo que siente y lo que piensa. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana que sirve para comunicarnos con nuestros semejantes. Es un instrumento del que nos valemos para relacionarnos en nuestro entorno social. Si nosotros hablamos con intención de comunicar, lo hacemos para compartir ideas, para compartir conocimientos, para compartir sentimientos, para compartir eventos pasados y traerlos al presente mediante el uso de la palabra. Y esto nos lleva a una definición sobre el lenguaje que fue escrita por Ángel Rivière. Ángel Rivière fue un psicólogo español, muy estudioso del lenguaje, muy estudioso de las alteraciones del lenguaje también. Y en su definición sobre el lenguaje abarca todos los aspectos que deberíamos tener en cuenta para estudiar el lenguaje en sí mismo. Lo que plantea Rivière es que el lenguaje implica un conjunto muy complicado de procesos que permiten editar la mente en forma de energía física. Esto es, los estados mentales que se producen en la mente de las personas a modo de conceptos sufren un procesamiento a partir de procesos neuropsicológicos que desencadenan en un mecanismo casi mecánico de articulación de sonidos mediante la ejecución de movimientos con los órganos fonoarticulatorios
y la energía que se produce a partir de la emisión de un sonido es una energía física. Son partículas de aire que se mueven en distintas frecuencias para dar lugar al sonido del habla. Y lo que plantea Rivière es que los estados de la mente, los esquemas, los conceptos, todas las representaciones mentales, el lenguaje los edita. Los edita y convierte estos estados mentales en energía física. Pero a su vez, al transformarlos en energía física, esa energía física impacta en los oídos de quien la recibe y el camino es a la inversa. Desde este momento, al convertirlos en energía física, permite que ustedes, dice Rivière, recojan esa energía física y la conviertan en estados de mente y así haya una correspondencia entre los distintos estados mentales, los del emisor y los del receptor. Esta definición, más allá de abarcar la característica neuropsicológica del lenguaje, tiene en cuenta la característica física, anátomo-funcional que implica el lenguaje. Cuando una persona oye un sonido, estas vibraciones de las ondas sonoras en el oído pasan por distintas estructuras anatómicas y estas vibraciones, que son energía física, en determinado momento, por la transformación que se produce dentro del oído, se transforma en energía eléctrica y esta energía eléctrica corre a una velocidad muy alta hasta impactar en determinadas zonas cerebrales de menor a mayor complejidad y generar un concepto, una idea, que si la comunicación estuvo bien establecida y si el lenguaje cumplió su función, esa representación mental que se genera en el oyente comparte características con la representación mental que originó la palabra del emisor. Una vez aclarado esto y visto muy por arriba todo lo que el lenguaje implica, vamos a adentrarnos en estudiar específicamente qué es el lenguaje y distintas corrientes que sostienen una u otra postura en cuanto a los mecanismos mediante los cuales se genera y la esencia del lenguaje en sí mismo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que más allá de esta definición que vimos, más allá de entenderlo como un instrumento al servicio de la comunicación, hay determinados condicionantes que hacen posible el surgimiento del lenguaje con todas sus características. Uno de estos es la indemnidad de los órganos implicados. Para que el lenguaje se desarrolle sin mayores dificultades, uno de los condicionantes es que tanto el sistema auditivo como los distintos niveles de procesamiento y el aparato fonador, los órganos fonoarticulatorios, la respiración y todos los órganos implicados en la producción lingüística no tengan mayores dificultades. El sistema nervioso, fundamentalmente el sistema nervioso central, también tiene que estar funcionando indemnemente, porque desde la articulación de un sonido hasta la estructuración de un discurso requiere de un procesamiento mental sustentado por una estructura cerebral con una inervación muscular acorde para obtener una precisión fonoarticulatoria de la lengua y de las estructuras anátomo-faciales. Y además es necesario, es condicionante contar con una capacidad intelectual mínima que permita construir un lenguaje, más allá de habilidades sociales y cognitivas, aunque mínimas, pero son aquellas que permitan focalizar la atención, que permitan tener en cuenta esto que decíamos anteriormente de la necesidad de que haya una intención y una intencionalidad comunicativa. Y además, como condicionante, también debo aclarar que el contacto con hablantes competentes es un condicionante. Está visto que por estudios y por referencias bibliográficas,
que una persona que no ha sido expuesta al lenguaje por más de 12 años, es poco probable que adquiera estabilidad con idoneidad y competencia. Ahora, para entender el lenguaje, se elaboraron distintas teorías explicativas. Vamos a ver algunas. Hay algunos autores que entienden el lenguaje como determinante del pensamiento. Estos, en este caso, el ejemplo es Wolf y Sapir, fueron dos científicos que concibieron que la forma de pensar estaba condicionada por la estructura del lenguaje que se habla. Entonces, hicieron estudios de determinadas lenguas y descubrieron, por ejemplo, en una comunidad, que como los vocablos correspondientes a números consistían en 1, 2 y muchos, no tenían más palabras para contar, era una comunidad que no contaba más de 1 o 2 elementos y al resto denominaba mucho. A partir de ese ejemplo y de otros más, instauraron la idea de que la gramática y la estructura gramatical del lenguaje condiciona el pensamiento, la forma de pensar. De esta forma le dan una importancia etnográfica al lenguaje. Y también planteaba que los niños, cuando aprenden el idioma, también aprenden la forma de ver el mundo acorde a la comunidad a la que pertenecen. Hay otras posturas como la de Chomsky, que plantea que el lenguaje es independiente del pensamiento, y parte de la postura de que todos los seres humanos tenemos una capacidad innata para desarrollar el lenguaje. Tenemos lo que Chomsky llama la gramática universal o un dispositivo para la adquisición del lenguaje, planteando un periodo crítico para el desarrollo de las habilidades lingüísticas que va desde el nacimiento hasta la pubertad. Contrastando la postura de Chomsky, encontramos a Piaget, que postula que el lenguaje es una manifestación de una función de la inteligencia, de la función simbólica, y entiende el lenguaje como una posibilidad para representar, pero la ubica dentro de una actividad que forma parte del procesamiento de la habilidad cognitiva general de la persona. Vygotsky entiende el lenguaje como parte de la interacción social, entiende el lenguaje como un instrumento para poder comunicarse, como una herramienta, y que el origen del lenguaje es social y que las palabras surgen a partir de la necesidad de usarlas. Y toma el lenguaje como la base del pensamiento, entendiendo también que el lenguaje y pensamiento tienen orígenes distintos. Brunner, más adelante, interpreta el lenguaje dentro de un entorno social e interactivo. Dice o postula que hay un sistema de apoyo a la adquisición del lenguaje, que si es sistemático y rutinario y tiene que ver en sus inicios con la interacción entre un adulto y un niño, se van generando rutinas y se van generando una secuencia sistemática que al ir repitiéndose va generando el sustrato para que el lenguaje se desarrolle.